empezar. Bueno. Y compartir pantalla. El práctico de funciones. Bueno. Acá lo que es el práctico de funciones que está en el campus es para que ustedes en el primer ejercicio, los siguientes gráficos tienen que clasificar cuáles casos son funciones. Recordemos que el dominio se va a representar en el eje X. ¿Sí? Y para que sea función, cada valor del dominio tiene que tener un solo valor de imagen. Entonces, dentro de estos gráficos, de estas curvas, acá la línea horizontal es la X, la vertical es Y. Entonces, dentro de esta curva, tienen que considerar si cada valor de X tiene un solo valor de Y, un solo valor de imagen. Entonces van a tener dos casos donde van a tener que cumplen con la condición de función y dos casos que no. Es para que vean eso. Acá, en este dice, en los siguientes gráficos, analizar puntos de corte con los ejes y raíces, valores que puede tomar el dominio de la imagen, puntos máximos o mínimos, la simetría, señalar alrededor de qué valor del dominio, y el crecimiento o decrecimiento, señalar como valores de dominio. Entonces, lo que son puntos de corte, tienen que ver cuáles son los puntos donde la curva esta intersecta o corta a los ejes vertical y horizontal. Entonces van a ver un punto, 2 puntos, 3 puntos. ¿Sí? Acuérdense que cuando cortan al eje X son raíces, y si corta el eje Y al eje vertical va a ser un punto de corte. Después los valores que puede tomar el dominio de la imagen son los valores que puede tomar el dominio. Entonces si acá hay valores positivos y valores negativos, ¿sí? Y si hay valores máximos y mínimos. Entonces en el caso de la imagen van a tener desde este punto, para este ejercicio, para todos los reales, ¿sí? Entonces, este sería el valor máximo que puede tomar en la imagen. Y en el dominio no tendría restricciones. Y la simetría es una línea que va por acá. Entonces, más o menos sería en este punto. Entonces, se puede señalar el punto, se puede señalar, es una línea usualmente la simetría. Entonces, podrían señalar acá el valor del dominio que le corresponde. Más o menos. Y después los valores de crecimiento y decrecimiento de la función tienen que ver, acá esta función crece, ¿sí? Porque los valores de la f de x y los valores de y crecen hasta un punto máximo, ¿sí? Entonces, ustedes en la parte de crecimiento van a decir de todos los reales de menos infinito, o los reales negativos, hasta este punto, que corresponde con un valor del eje x. Y de este punto hacia la derecha, van a decir que son valores de crecimiento. Entonces son valores donde los valores f de x van decreciendo. Y acá, en esta función, sería de la derecha al revés, ¿sí? Van a también encontrar los puntos de corte, o sea, un punto de intersección con los ejes verticales y horizontales. Entonces acá tenemos un punto de corte, otro punto de corte, otro punto de corte, y van a decir cuál es la posición del punto de corte. Acuérdense, los puntos de corte cuando son con el eje X se les dice raíces. Después los valores que puede tomar el dominio de la imagen, en este caso el dominio son los valores de X, puede tomar cualquier valor, y lo que es valor de imagen va a tomar este valor como mínimo, y desde ahí para arriba cualquier valor. La simetría, ustedes van a evaluar acá alrededor del eje vertical, y los valores de crecimiento los van a señalar como que desde menos infinito hasta 0, y desde 0 a infinito positivo para lo que son valores del dominio.
Y acá el 3 pide clasificación de los siguientes conjuntos, si corresponde que son función, si es inyectivo, no inyectivo, sobreyectivo, o si no es sobreyectivo, si no es función. Entonces, acá hay uno que no es función, uno que es inyectivo y sobreyectivo, y otros que no son, ¿sí? Entonces, ustedes tienen que leer un poquito lo que es el concepto y clasificar estos 4. En este caso, para esta gráfica, esta gráfica que está acá es de esta función. ¿Qué ocurre cuando el denominador vale 0? Entonces, recordemos que no se puede dividir por 0. Entonces, si ustedes quieren, le ponen a la calculadora 2 dividido 0 y les da una indeterminación. Les da un valor que no se puede determinar, que no puede calcular la calculadora. Entonces, es un punto de discontinuidad. Un punto donde no puedo determinar el valor por los medios que conocemos en el alcance de la tecnicatura. Entonces, fíjense que acá cuando vale menos 2, ¿sí? Cuando x vale menos 2, la gráfica funciona como una asíntota acá al valor de menos 2. Entonces, f de x se va hacia arriba hasta el infinito, y acá va hasta abajo hasta el infinito, ¿sí? Entonces, usted acá se puede clasificar desde infinito positivo hasta menos 2, y de menos infinito hasta menos 2. Entonces, acá tendrían, por ejemplo, que el menos 2 funciona como asíntota. Entonces, una asíntota es una línea que no se toca. Entonces, esta curva azul no se toca con la línea de asíntota. Entonces, acá pide puntos de corte, pide valores que puede tomar el dominio de la imagen, la simetría, valores de crecimiento y asíntota. Entonces, acá les cuento que van a encontrar un valor de simetría, ¿sí? Entonces, en ese valor de simetría, puede decir que es una simetría impar. Entonces, aparte de la simetría impar, acá van a ver que hay una simetría donde se traza una línea así. Entonces, esta línea funcionaría como espejo y refleja la otra parte de la función, ¿sí? Por ahora me alcanza con que ustedes reconozcan que acá hay un valor, ¿sí?, alrededor del que la función se repite. Entonces funciona como un espejo y eso es la simetría. Entonces por ahora me alcanza que ustedes me digan que tienen una simetría impar alrededor de un punto, y después cuáles son los puntos de la asíntota, ¿sí? Entonces, a ver, y eso es lo que pide. En el punto 5 dice, estudia las gráficas, señalar puntos de corte, las raíces si hay. Entonces las raíces eran los valores del eje X, donde la curva se corta, se intersecta con el eje. Valores que puede tomar el dominio de la imagen, la simetría, si existe, el crecimiento o decrecimiento, en qué valores del dominio crece y en qué valores del dominio decrece, y las asíntotas. Entonces, esta gráfica de acá es una gráfica del logaritmo de x, ¿sí? Entonces, lo vamos a tener que ver en... Este es un logaritmo en base 10. Entonces, esta curva, van a ver que se da así. Fíjense que en este caso, el dominio va a ser los valores mayores que 0, ¿sí? Entonces, el x va a ser mayor a 0, no puede tomar 0, en ningún logaritmo puede tomar el valor 0. Entonces, de valores mayores, de x mayores que 0 hasta infinito positivo para el dominio. Ustedes tienen que señalar cuál es este punto donde se corta con el eje, que es una raíz por ser el eje x. Y por otro lado, esta función tendría directamente
un tipo de entre crecimiento y decrecimiento es de un solo tipo. Y asíntota tiene un solo eje, ¿sí? Después, esta de acá, esta curva es una exponencial. Entonces, acá tienen que señalar lo mismo que se pide arriba. El valor de asíntota, si crece, si no crece, los crecimientos, los decrecimientos, el dominio, acá el dominio no está limitado, pero la imagen sí. Entonces, la imagen hay valores que no puede tomar. Entonces, esto sería una, como es decir, 10 a la x es una potencia de base 10, donde lo que variamos es el exponente, ¿sí? Entonces, ustedes lo que yo les pido es que ustedes vean la gráfica, señalen el punto de corte, señalen la asíntota, señalen cuál es el intervalo de crecimiento, para ir estudiando un poquito cómo se comporta que vende la función. Bueno, de esta parte, ¿necesitan que repita algo? ¿Alguna pregunta? A ver, voy a escribir un ratito en el chat, a ver si alguno que no me está escuchando. Tun, 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 tun. Vamos a escribir acá. Preguntas. Y hoy subí otro archivo que vamos a mirar un ratito y para que vean de qué se trata. Entonces, si no tienen preguntas, empezamos a hablar de esto. Esto no es para comer caca. Mire. No, profe, siga nomás. Bueno, la unidad 7 les funciones de segundo grado, funciones cuadráticas, parábolas, ¿sí? Después tiene una parte que es sobre ecuación de la recta y propiedades. Entonces, una función cuadrática es aquella que se escribe de esta forma. Se dice cuadrática porque acá el exponente está elevado al cuadrado, es decir, a la segunda potencia. Entonces acá este es un polinomio que tiene tres partes, tiene tres monomios. Entonces, de esta parte, las cuadráticas normalmente tienen un término al cuadrado, un término que está elevado a la primera potencia y un término que está sin componente x, ¿sí? Que es el término independiente. Entonces, es importante que ustedes puedan identificar esto porque después tenemos que usar la fórmula para resolver esta ecuación. Entonces, fíjense que acá señala donde A, B y C son términos, son números reales cualquiera, A tiene que ser distinto de 0, no puede valer 0 para que sea cuadrática. El valor de B y C sí pueden ser 0. Entonces, el componente cuadrático es A elevado a X, A por X elevado al cuadrado. B de X es el término lineal y C es el término independiente. Entonces, cuando tenemos una cuadrática, esta es la representación normal, ¿sí? Entonces, una parábola. Entonces, es una curva. Normalmente es como cuando se tira una piedra, ¿sí? Hace un arco así. Si no, este tipo de arco se suele dar en las construcciones, principalmente en los puentes. Bueno.
acá plantea las partes de una cuadrática. Entonces acá la cuadrática tiene estas características. Tiene una orientación. La orientación es si está mirando hacia arriba o si mira hacia abajo, ¿sí? Entonces, ustedes van a tener que pueden mirar para arriba o pueden mirar para abajo, que es lo que está hablando acá. Entonces, cuando los valores de a de x son positivos, acá mira para arriba, ¿sí? Entonces se dice que la parábola es cóncava. No me interesa tanto que es cóncava, sino que me interesa que me digan para dónde está orientada. Porque la otra palabra, cuando está orientada para abajo, es convexa. Entonces a veces los confunde, se quedan pensando en la palabra. Prefiero que me sepan decir si está mirando para abajo o para arriba con los dos bracitos. Entonces, eso es con respecto a la orientación de la gráfica, ¿sí? Después tiene las otras partes, tiene puntos de corte. Entonces puede tener puntos de raíces, que son cortes con el eje X, y puntos de corte con el eje de ordenada, que es el eje Y. Después tienen simetría y vértice, ¿sí? Entonces, para calcular las raíces, se usa esta fórmula. Acuérdense que los valores de las raíces son valores donde yo reemplazo acá y el resultado me da 0. Quiere decir que es un valor de x que hace que mi función cuadrática tome el valor 0. En algunos libros, en algunos textos, en algunos videos pueden decir que anula la función. No me gusta mucho ese término, pero lo van a encontrar así. Entonces, lo que se hace, ustedes tienen que identificar el primer término que está al cuadrado, ¿sí? Y A se reemplaza acá abajo y acá en la multiplicación. B de x es menos b, se reemplaza acá y se reemplaza acá adentro de la raíz cuadrada donde ven que está elevado al cuadrado. Y el término c independiente viene acá a la multiplicación. Entonces, esta la tienen que practicar porque el día que tome examen les voy a tomar esta. Y normalmente el que no practica se confunde y lo hace mal. Más allá de que yo les dé la fórmula, no la saben usar, ¿sí? Me ha pasado. Entonces, tienen que acordarse. Lo otro que se olvidan mucho, mucho, mucho es esta. Que acá el primer término dice menos b. Después lo segundo que se olvida es que acá es más y menos. En un caso, toda esta parte se va a sumar y en otro caso, toda esta parte se va a restar. ¿Sí? Porque al ser una ecuación cuadrática tiene dos soluciones, que es lo que está acá en este ejemplo. Pero fíjense que acá plantea la fórmula genera dos respuestas. Entonces en un caso se suma y en otro caso se resta, ¿sí? Bueno, y acá tienen ejemplos, donde acá tienen la función 2x cuadrado más 3x menos 5. Acá identifica que 2x al cuadrado, el valor de a es 2, el valor de b es 3, y el valor de c es menos 5. Entonces reemplaza acá en la ecuación y está el ejemplo resuelto. Dentro de este ejemplo resuelto está el término que está dentro de la raíz cuadrada, ¿sí? Que ese término se le llama determinante, a este término que está acá dentro de la raíz cuadrada. Entonces si la determinante tiene valores positivos, la ecuación tiene dos soluciones y las soluciones son distintas. Acuérdense de eso. Entonces, tiene soluciones porque podemos resolver una raíz cuadrada de un número positivo. Si el valor del determinante no tiene solución, es porque no podemos resolver un valor negativo de una raíz cuadrada. Y si vale 0, la solución es única, ¿sí? Entonces quiere decir que se repite el valor de la solución. En este punto no se compliquen, yo les voy a dar para los ejercicios de esto. En el examen los hace perder tiempo trabajar de otra forma. Los puntos de corte. Entonces, voy a resaltar de vuelta. Acá puntos de corte tenemos en el eje X se llaman raíces y en el eje Y se señala normalmente con el término independiente. Y la fórmula que está arriba se usa para calcular las raíces.
Después el eje de simetría se calcula con esta fórmula. Entonces fíjense que en este ejemplo tenemos un eje de simetría y esta normalmente se le dice rama. Entonces el eje de simetría es un punto y acá cada rama como que funciona de espejo alrededor de ese eje de simetría. El vértice, esta es la fórmula para calcular el punto donde está el vértice, ¿eh? Con esta fórmula se calcula el valor de x a donde está el valor correspondiente al vértice. Entonces, después lo tienen que reemplazar con el valor de f de x, con el valor de y para obtener cuál es el punto en la función. Bien. Y me queda... Esta es la fórmula. Y acá abajo les puse, esta es una graficadora que se llama GeoGebra. Entonces, esta es una página, es una calculadora que vos le pones la función y le das valores o tabla de valores a la función y va reemplazándose. Entonces, a ustedes les sirve para ver si los valores que calcularon está bien. Entonces, acá está, esta es la página, esta es la aplicación para Android desde Play Store, y acá hay un enlace a una página de YouTube que dice cómo se usa. Entonces, en esta unidad, entre esta semana, la semana que viene, tenemos que empezar a dibujar algunas cosas. Entonces, si yo les doy el tema de la graficadora, es para que ustedes verifiquen que entienden, ¿sí? Para que vean que tienen la idea correcta. En general, llegar a la graficadora es después de que resolvieron la parte analítica, ¿sí? Resolvieron la fórmula, obtuvieron cuáles son las raíces, esa parte. Entonces, esto es para que ustedes les redondeen un poquito más la idea. Yo no les voy a pedir en el examen que dibujen una cuadrática. Sí, van a tener que dibujar otras cosas. Pasa que cuando necesiten graficar, van a usar alguna aplicación como esta, o van a usar un Excel. Entonces, a mano, van a graficar otras cosas que les va a servir, ¿sí? Pero en este caso yo se las dejo para que ustedes después verifiquen el tema de sus resultados. ¿Alguna pregunta? No. Bueno, cualquier cosita me escriben al WhatsApp y yo voy a subir esto al campus. Y ya subí esta unidad 7 y cuando termino la otra unidad 7, la otra parte de la unidad 7, perdón, ahí le subo lo que es el trabajo práctico. Bueno, por ahora Bueno, profe, estamos. gracias. Que les vaya bien. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Chao, gracias.